Interesados en seguir a Cristo. Ese va a ser el título, el tema. Y dentro de esa frase está la palabra seguir. Esa va a ser la clave. Seguir. Por eso lo expreso de esta manera: interesados en seguir a Cristo. Bien. En el ministerio de Cristo, luego que Él aparece dentro de ese espacio que ya estaba estipulado dentro de la palabra, en la Biblia los evangelios nos cuentan de la manifestación de Cristo en ese ministerio con señales, prodigios y milagros que no decían otra cosa sino la realidad de que el Mesías de los judíos había venido. Eso lo corroboraba el Señor a través de esas manifestaciones milagrosas, a través de la misma palabra. Los mismos religiosos decían que jamás habían escuchado palabra semejante a la que expresaba el Señor. Esa realidad de que Él era el Mesías también la manifestaba a través de su autoridad. Decía: este no hace como los otros, habla y tiene autoridad. Los demonios era un hecho que no le resistían. Cuando esto era una realidad dentro del campo israelí, y en particular en las zonas centrales, Judea, Galilea, por supuesto trae siempre inquietudes. Y eso es lo que nosotros estamos viendo acá, que dada la evidencia de que era el Mesías y que no se podía comparar a ningún profeta, hay dentro de estos versículos que leemos que se inquietan. Por ejemplo, en primer lugar, un escriba. Leíamos en el versículo número 18, dice en el 19: y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿A qué o por qué razón el escriba, que estamos hablando que un escriba era un hombre, un religioso, o más bien un entendido en la palabra? Eran personas que se destacaban en esa área de las escrituras. ¿Por qué el escriba toma esta o habla de esta manera? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Esto es importante, esta decisión, y por eso decíamos a manera de tema: interesados en seguir a Cristo. No es otra cosa sino interés de seguir. Y este interés no lo podemos como descalificar. Es un interés importante, es un interés sano, es un interés de una decisión de visión, porque no era a cualquier persona a quien este escriba se estaba ofreciendo para seguir, sino esto era en base
a lo que él veía, a lo que él corroboraba, es decir, el escriba, que las credenciales manifestaban que era el Mesías. En el versículo número 21 hay otro interesado en seguirle. Aquí dice en el verso 21, otro de sus discípulos. Fíjense bien que aquí no estamos hablando de personas aisladas de este grupo, son discípulos. Este escriba está dentro del grupo que andaba con el Señor, y en este versículo 21 está hablando, corroborando que en este caso era otro discípulo y que le dijo: permíteme también seguirte. Y usted se puede preguntar, o nos podemos hacer la pregunta: bueno, ellos andaban con él, ¿y cómo es que están diciendo, bueno, te seguiré, el primero a donde quiera que vayas, y el otro también siendo discípulo te seguiré? Bien, hermanos, vamos a ver cómo podemos resolver este asunto. Y es en la idea de que acá vamos a ver a muchas personas que en ese tiempo seguían, estaban siempre dentro de esos conglomerados que seguían al Señor. No estemos pensando que apenas eran 12 los que le seguían. Eran multitudes que iban tras de él. En este caso, en este tiempo nosotros vemos la misma situación. Se repite la historia y se ha venido repitiendo la historia en todos estos 2000 años. Son infinidad de personas que durante este periodo de gracia han habido, ¿para qué tantas personas que han estado siempre interesadas en seguir a Cristo? Y tanto es el interés de seguir a Cristo que los vemos dentro de los grupos que andan detrás de él, o en este caso nuestro sería, los vemos dentro de las congregaciones, los vemos que están ahí presentes, como es el caso de estos dos. Allá Mateo habla de 3, pero vamos a ver, aun cuando siempre han sido muchos, hermanos, los que han querido seguir a Cristo, han estado interesados. Por ejemplo, cuando el Señor le da esta respuesta al primero, al escriba, podemos preguntarnos por qué es que el Señor le dice así tan claro, y luego diciéndole que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Esta es una respuesta importante, porque la razón por la cual el Señor acá le está dando esta palabra a este interesado en seguirlo, es porque él sabía, es decir, el Señor sabía que dentro del corazón de este escriba había a la verdad un interés mezquino para seguirlo. Había otro sentido, otra visión
Porque eso es lo que siempre vamos a ir viendo dentro del caminar cristiano o del seguir a Cristo. Que muchas veces, hermanos, y no muchas, sino casi siempre, la idea de transitar en la vida de la gracia del evangelio, algunos lo malinterpretan, algunos lo traen de una manera o lo intentan de una manera egoísta, como es el caso acá. Por eso el Señor le da esta respuesta, en el sentido de que el Señor sabía que esto, te seguiré a donde quiera que vayas. Y luego la respuesta del Señor es porque el deseo de seguirle era un deseo interesado en sí mismo. Ahí está la respuesta, como para decirle: si tú quieres seguirme pensando que en mí vas a encontrar aquello que andas buscando en la tierra, cuál sería las posesiones, la fama, la gloria, pues te equivocas. Pues el Hijo del Hombre, las zorras, te cuento, que tienen guaridas, pero que las aves del cielo nido. Pero yo, dice el Señor, si es tu intención seguirme, pues has tomado una muy mala apreciación de mi persona o de mi ministerio. Pues no hay de lo que tú quieres, no se pueden llenar las expectativas que tú deseas. ¿Acaso no es eso lo que, hermanos, ha permitido a muchas personas estar interesadas en seguir a Cristo? ¿Qué me va a dar el Señor? ¿Qué voy a conseguir? Voy a encontrar una mejor posición, voy a tener mejores oportunidades en el campo humano. Son muchas personas que siguen caminando y actuando de esta manera egoísta, que piensan que el evangelio, hermanos, es un modo viviendo, que el evangelio es para enriquecernos de los aspectos terrenales en esta tierra, que el evangelio es un concepto de aprovechamiento para la gratificación nuestra. Eso es un espíritu que se ha mantenido por los siglos y ahora no es la excepción. Todos, de alguna manera, siempre hay esa actitud: me voy a hacer evangélico, me voy a hacer creyente para ver si ahí consigo, dice el muchacho o la muchacha soltera, a ver si encuentro ahí como un buen novio, como encuentro, dice otro, voy a hacerme para ver si encuentro una manera mejor de vida, dado que dicen que Dios bendice a los creyentes, para buscar un buen trabajo, para que se me abran puertas. Todas esas actitudes son actitudes que siguen vigentes, que se siguen dando dentro de la vida cristiana. Ustedes se recuerdan en aquel caso donde el Señor multiplica los panes. Luego de que el Señor se fue de ese lugar, se recordarán, hermanos, que luego corrieron o lo encontraron al Señor al otro lado del lago. Pudiéramos mejorar un poquito estos monitores que siento como muy agudo. Lo vemos en el otro lado, hermanos. Pero fíjese cómo le dicen ellos al Señor. Ahí vemos la figura de este escriba
y la figura de muchas personas que en el recorrido del tiempo de la gracia ha sido su actitud. Ahí le dicen: Señor, no nos dijiste que te ibas a venir y nos ha sido difícil encontrarte, Señor. Pero mire qué importante es cuando el Señor les contesta. Fíjese que esas expresiones a estas personas, hermano, si lo leemos nosotros sin ¿qué diríamos? Sin la interpretación del trasfondo de eso, lo que veríamos: qué gente más especial, cómo siguió al Señor, cómo vemos que se esforzaron, tuvieron que tomar un transporte para buscar al Señor. Eso hubiese sido, ellos hubieran esperado eso. Ellos hubieran esperado que el Señor les dijera: los felicito, ustedes si en verdad sí que son gente especial, porque no han escatimado esfuerzo para seguirme y han llegado y me han encontrado. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor? Ustedes, interés, ustedes me buscan porque les di, porque se saciaron, porque comieron y se saciaron. Por eso me buscan. Mire, hermanos, esto nos hace ver o nos revela que el Señor siempre nos conoce. El Señor conoce nuestras intenciones, conoce nuestros trasfondos internos. El Señor sabe de todo eso. Y lo estoy probando con esta expresión que le dijo el Señor: ustedes me buscan por eso. Igual tiene sentido y tiene algo de paralelo con este escriba. No, le dice: yo no tengo, como sería el caso de las zorras que tienen guaridas, o las aves nidos. El Hijo del Hombre, oye, tú que quieres seguirme, no tiene dónde recostar su cabeza. Esto, qué importante es, qué frase tan poderosa, tanto para aquellos: me buscáis porque les di, les sacié. Qué importante es esto para estos tiempos, hermanos, para que podamos también aplicarlo de todo aquel interés mezquino que sigue prevaleciendo dentro de la vida de aquellos que pretenden seguir a Cristo. ¿Cuántas personas dicen: voy a poner una iglesia porque eso es rentable? De hecho, ya están, hermanos, transversados. Ya voy a insertarme en la iglesia porque voy a dejar los vicios, porque voy a dejar esto. Siempre hay intereses mezquinos. Es cierto que en la iglesia vamos a mejorar nuestra conducta, vamos a crecer y vamos a tener mejores maneras de vida, pero no debe de ser el interés el que prevalezca en los asuntos espirituales, hermanos. Lo que debe de prevalecer el seguir a Cristo no es por intereses, no es por asuntos que son los que siempre prevalecen en la vida cotidiana. El querer seguir a Cristo debe de ser realmente un asunto interno, un asunto incondicional. El querer seguir a Cristo debe de ser una actitud de amor, de seguirlo, pero no con actitudes que van dentro de ese trasfondo intereses. Imagínense que el otro le dice: te voy a seguir siendo discípulo, es decir, estando dentro, siendo del grupo que van
donde va Cristo y este le dice, te seguiré, Señor. No le dice, te seguiré. Esa palabra no la tenemos, pero en el otro evangelio la tenemos. Te seguiré, Señor, pero deja que primero entierre a mi padre. ¿Qué significa eso? ¿Qué es esa frase? Hermanos, ¿qué es lo que está diciendo este? Bueno, te voy a seguir, voy a ser dentro del grupo que está supuestamente insertado en el camino tuyo, pero mis prioridades tienen que ser primero. Eso es lo que él está diciendo. Deja que yo entierre a mi padre para que yo te pueda seguir. Las prioridades y condiciones que vemos que es otra situación que siempre la vemos nosotros, que lo prioritario es lo mío. Te voy a seguir, pero no quiero violentar mis horas de trabajo. Te voy a seguir, pero no quiero interrumpir mis reuniones de familia. Te voy a seguir, pero con la condición de que yo voy a hacer primero lo mío. Mire qué distorsionado está o estaban estos que querían seguir a Cristo. Mire qué difícil, hermano. Pero ahí vemos la respuesta también para este segundo interesado. El Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Quiere decir, si tú estás interesado en seguirme, tienes que tomar una prioridad, y esa prioridad es Dios. Y si hay que hacer lo otro, que es en este caso, este interesado en seguir al Señor, no es que está el muerto ahí en la vela, es que es el papá que probablemente ya está de edad y que luego que él muera en su momento, entonces él tendrá el tiempo para seguirle. Es lo mismo, Señor, cuando tenga una buena casa, te voy a seguir. Cuando tenga buena salud, te voy a seguir. Cuando, Señor, tenga las condiciones para seguir. Mire, hermano, yo tuve algo de esto. El Señor desde muy pequeño, no dudo, y yo lo he experimentado, siempre desde muy pequeño que empecé a tener uso de razón, yo empecé a ver cosas maravillosas de parte de Dios. Dios me mostró a mí cosas lindas. Yo lo he dicho, yo vi de la edad no menos de 7 años la venida de Cristo. Yo vi, y cuando leemos ahí que todo ojo le verá, yo ya lo experimenté. Yo vi en todo lo que es esta parte del oriente a esa edad cómo venía Cristo con aquellos millones de jinetes en caballos blancos, y veía la aureola que traía el Señor. Y eso fue algo que yo lo vine experimentando desde mi niñez. Pero yo fui, al correr de los años, alguien que siempre estuve haciendo esto, haciendo mis propias prioridades, poniendo las prioridades mías. Y yo le decía, Señor, cuando logre hacer esto, entonces yo voy a seguirte. Siempre tuve eso. Anduve, hermanos, en un periodo de tinieblas. Pero claro que cuando alguien ya nació para Dios, siempre, hermanos, Dios estará dándonos toques de esa revelación y de esa elección de Él para uno. Yo decía, Señor, el fin es que todo lo estaba buscando, todo lo quería acomodar para después seguir a Cristo. Hermanos, eso
es un gran error, como es en este caso que nosotros vemos acá. No es cuando tenga ya la familia edificada, no es cuando yo me gradúe, no es cuando ya tenga de qué vivir, esas son proyecciones o prioridades humanas. Es importante saber, damos una amén, que las prioridades en todo sentido debe, hermanos, ser las de Dios. No importa, por fin yo vine a Cristo gracias a su misericordia y ahora puedo ver yo, Dios mío, cuánto yo quise hacer mi manera de seguirte, cuánto tú me soportaste, cuánto tú me esperaste. Es un grave error, y en este caso, hermanos, es por su misericordia que el Señor me esperó. Es por su misericordia que por fin entendí, hermanos, que en este caso no debería de ser mis maneras prioritarias para poder seguir al Señor. Yo debí haber seguido al Señor de la manera que establece la palabra. Yo debí haber seguido al Señor. ¿Cuántos de nosotros nos estamos envejeciendo, hermanos? ¿Cuántos de nosotros nos faltan días para desaparecer de esta tierra? Pero dentro de nuestras cabezas, nuestros corazones, está la idea: yo voy a servirle al Señor, yo voy a hacer esto y después le voy a servir. Voy a comprar el carro y cuando tenga el carro le voy a poder servir al Señor. Vas a tener el carro, vas a tener la casa, vas a casarte, vas a tener una posición económica significativa y nunca vas a arrancar, porque estamos dándole prioridad a lo nuestro y el Señor no quiere eso. Por eso le dice a oye, damos un gloria a Dios, hermano: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y sígueme. O dicho de otra cosa, deja o dejemos. ¿Cuánto de esto vemos acá? Deja que los muertos. Hay personas que dicen: cuando tenga mi casa voy a abrir un hogar de restauración, hasta entonces voy a servirte, Señor. Es decir, esas son sus prioridades, pero estamos totalmente equivocados, errados. Cuando yo logre tener una manera más cómoda para poder, entonces te voy a servir, Señor. Es increíble las actitudes nuestras, hermanos. Por ejemplo, usted ve que vamos a ver razones por qué las personas quieren seguir, pero dejan de seguir. Decíamos en este particular estos dos: las razones por las cuales ellos quieren pero no pueden seguir son por sus intereses. Otra razón puede ser, hermanos, como sería el caso de los Gálatas. Vienen asuntos a la vida que nos interrumpen seguir al Señor. Ya estamos siguiendo, ya estamos caminando en el camino estrecho, como sería el caso de los Gálatas. Pero vemos en este caso, hermanos, que los Gálatas son impedidos para seguir a Cristo. Son trastocados en la verdad, en la enseñanza, en la doctrina. Por eso les dice el apóstol Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os estorbó para dejar de seguir? ¿Quién? Entonces hay situaciones que, aun cuando ya estamos nosotros, hermanos, en los rieles de el transitar de la gracia, hay asuntos que nos impiden seguir al Señor, como sería este caso, seguirlo de veras como se debe de seguir, porque al Señor se debe de seguir
porque en Él vemos la vida. Damos un amén. A Él debe de seguirse porque, hermanos, porque Él es la resurrección, Él es la vida, Él es la esperanza. A Él debemos de seguirlo porque Él es el Dios verdadero. A Él debemos de seguirlo porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual los hombres puedan ser salvos. Hay que seguirlo. El caso del joven rico quería seguirlo. Quería seguirlo. Mire cuánta gente que está interesada en seguir a Cristo. Pero vemos que dice el capítulo 18 de Lucas que cuando el Señor le dijo cuáles eran las condiciones para seguirle, dice que se entristeció. Se entristeció. Es que, hermanos, ese seguir a Cristo así, de esa manera superficial, esa palabra, voy a seguir a Cristo, voy a seguir a Cristo de esa manera muy básica, eso realmente no tiene sentido, porque debemos de saber que seguir a Cristo, damos un amén, seguir a Cristo, hermanos, lleva implícito cruz. Seguir, y eso es lo que no quiere la gente. Lo que no quiere, todos queremos y todos presumimos ser seguidores de Cristo, pero no queremos pagar el precio. No queremos pagar el precio. Y eso es lo que nosotros vemos cuando al joven rico le dice el Señor, le dijo, bueno, ¿quieres? Bueno, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, toma tu cruz y sigue en pos de mí. Los que están interesados en seguir al Señor, damos un amén. Los que están interesados en seguir al Señor debemos de saber esto, hermano, porque por ejemplo yo no puedo asegurar que todos los que estamos en esta mañana somos verdaderamente seguidores de Dios. Y disculpe que se lo diga, no puedo asegurar. ¿Por qué no puedo asegurar? Porque lo que nos viene a reprobar ya son lo que lleva implícito seguir al Señor. Seguir al Señor no es, hermanos, amasar una fortuna acá en la tierra. Seguir al Señor no es para que nos adoren o nos rindan pleitesía aquí en la tierra. Seguir al Señor no significa que nos granjeemos el favor del mundo. Seguir al Señor lleva implícito cruz. Seguir al Señor es camino estrecho. Vamos, un amén. ¿Por qué es que montones de gente se pegan la carrera? Se alejan del Señor, de esos que quieren seguir a Cristo. ¿Por qué es? ¿Por qué dentro de nuestras iglesias vemos gente que entra y gente que sale? ¿Por qué? Preguntémonos, el sonido está muy malo, lo que son los monitores, no sé qué sucede. Pero vamos a ver, hermanos, qué respuesta tenemos a esa gente que entra y que puede estar algún buen tiempo. Pueden ser como estos seguidores que andaban en el grupo de Cristo, pero cuando el Señor, por ejemplo, le dice a las zorras tienen guarida, las aves del campo nido, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Sabe qué hizo hermano? Lo vemos en el otro evangelio. Regresaron, dejaron. Es que no es solo de etiquetarnos seguidores de Cristo. Debemos de saber que el seguir a Cristo lleva dolor, y eso es
los que quieren seguir a Cristo y que están dentro de los conglomerados que siguen a Cristo, cuando viene, hermanos, ya esa demanda, vende lo que tienes, dárselo a los pobres. No era que el Señor quería dejarlo en la calle a este joven. Lo que le está diciendo, hermanos, es: no puedes ligarte a los intereses de este mundo. No se le pueden servir a dos señores. Debe de amarse a uno y aborrecerse al otro. No se puede, hermanos, seguir a Cristo con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Damos un amén, iglesia? No se puede. Pero ese es el evangelio atractivo. El evangelio atractivo que siempre ha habido es el evangelio, ese evangelio dual, ese evangelio cómodo, ese evangelio sin compromiso, a tal grado que las personas les basta asistir a un lugar de iglesia, a un local, y eso es todo. Pero cuando usted le dice: mire, vamos a sudar la camiseta, vamos a servir, vamos a darnos todo para la obra de Dios, vamos a pagar bus, vamos a abrir nuestros hogares, vamos a contribuir con los recursos de dinero para avanzar en la obra del Señor. Por ejemplo, hace 20 años, angustiado, hermano, angustiado su servidor, con una gran deuda por causa, pues sí, de este regalo que Dios nos ha dado. Angustiado. ¿Y cómo hacíamos? Teníamos que pagar al usurero, porque estábamos en las manos de un usurero primero. Teníamos que pagarle miles solo de intereses y nada de capital. ¿Qué hacíamos? Angustiados. Y le quiero contar esto, que el Señor me puso bueno, porque el Señor nunca nos va a poner fácil las cosas. El evangelio no es camino de rosas. El evangelio es guerra. El evangelio son batallas las 24 horas del día. Damos un amén. Y viene, el Señor me puso bueno aquí. Reuní, porque es terrible cuando se llega el momento de pagar esa cuota y esa gente, hermanos, amenazando: si no pagan, ya le quitamos. Y una cosa de las que agradezco a Dios, que hizo o perfiló mi persona, de aquellos que prefiero morirme, prefiero morirme y no dar paso atrás en aquello que he emprendido para Dios. Y yo decía, pero se me vino que había que escogitar a un grupo de hermanos, le llamamos, y todavía existen estos hermanos, comité de apoyo. Me recuerdo que le digo a un hermano: mire, hermano, de acuerdo a lo que él decía que tenía su empleo, a usted le va a tocar esto. Usted es persona interna, conoce cuál es esta batalla. Mire, hermano, le dije a esa persona, ya no está con nosotros, pero ¿para qué le dije eso? Mire, me dijo un montón: usted me ha visto cara de dinero, y me dice un montón de cosas. Yo quería ese comité de apoyo como para decir: por lo menos cuento con esto que los hermanos van a tener ya preparado para la cuota. Pero de ahí le digo yo: no, hermano, si no es que yo le vea cara de dinero, yo lo hago en base a lo que supuestamente son sus diezmos, y no es que esté encima de sus diezmos. Necesitamos hacerle frente a esto, porque eso era así. Y me fui con otras hermanas y otros hermanos,
suficiente, hermanos, para correrlos de la iglesia. Fue suficiente. Es que la gente quiere un evangelio sin costo. Damos un amén. La gente, ese es el evangelio que apetece, el evangelio sin cruz. Y bendito Dios, aquí está un hermano anciano que es una y otra hermana y otro par de hermanos que son los testimonios de ese comité de apoyo y que siguen hasta este día entrándole a ese compromiso y no han dejado de hacerlo. Pero son montones de gente que no, si es eso, si me va a tocar ahí, mejor no. Que la gente, ese es el evangelio de compromiso. El evangelio de cruz no lo quiere. El evangelio de venirnos 20 años a servirle a Dios en la música, en la predicación. Ese evangelio no es apetecible. Damos un amén. ¿Sabe por qué no se levantan jóvenes para poder servirle en la música al Señor? Porque del hecho de que tienen que estar disciplinadamente, periódicamente en ensayos. No, ellos quieren ya venir a cantar de un solo. O sea que ese es el evangelio que quiere la gente seguir. Pero ese evangelio no tiene asidero, hermano. Damos un gloria a Dios. El evangelio es cruz. El evangelio es batalla. El evangelio es guerra las 24 horas del día y los 365 días del año. Damos un gloria a Dios. Pregúnteme, entrevísteme, ¿qué sentí yo cuando se me fueron los hermanos? Duro, hermano. Cuando, por ejemplo, si Ricardo dice, bueno, el diezmito de Ricardo son 10 pesos, eso le sirve al ministerio. ¿Qué sentiría yo cuando ese me saca el machete y me dice que cara de pisto le había visto? ¿Qué sentiría? ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? Le pregunto. ¿Le tira la toalla? O tal vez no. Usted hubiera dicho, no, esto no es conmigo, esto no es el evangelio, estos son otros vividores. El evangelio de Cristo es cruz. Por eso es que seguir a Cristo, ser creyente, no debe de entenderse que ser creyente es una figura de iglesia. Ser creyente es habernos identificado con la cruz de Cristo. Felicito a todos los hermanos. Por lo menos aquí adelante tengo uno que me recuerdo que empezamos a hacer todo esto, hermanos, con dificultades y seguimos haciéndolo. Usted ve, ya estamos abajo y no paramos, no hemos parado nunca. Suficiente para tirar la toalla y decir, bueno, la gente no agradece. Pero aquí está adelante un hermano donde yo lo admiro a él por esa fidelidad, ese apego a la obra, y no lo digo por tirarle flores, porque yo siempre sé valorizar y sé darle el puesto y el honor a quien se lo merece. Pero es importante eso, ver. Pero cuando se trata, hermanos, de asuntos de compromiso, no. Por ejemplo, estos que dijeron, te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Ajá. Pero lo que no sabes tú, que yo no tengo el evangelio de la prosperidad que se va a predicar, que era en este tiempo. El evangelio de las bendiciones. No, yo no tengo ese evangelio. Mi evangelio, y eso es un hecho. El Señor nunca tuvo una casita de Él. Nunca construyó una casa. Nunca. Él andaba posando en las casas que tenían sus discípulos.
Él nunca, es más, nunca tuvo el dinero para pagarse un hotel de 5 estrellas cuando viajaba. Siempre buscaba a sus amigos: vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nunca tuvo. ¿Y por qué? Porque Él no venía a hacer castillos a esta tierra, hermanos. Él venía con una misión, y la misión era, hermanos, extender: yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. Él era la luz, sigue siendo la luz, y esa era su finalidad: traer luz a un mundo lleno de tinieblas. No era venir a hacer castillos. Aquellos que creen que el evangelio es para lograr posiciones. Por ejemplo, cuando usted dé su diezmo, nunca ande de interesado que Dios le va a dar. Ya, de hecho, ya va mal, porque va con interés. Su diezmo debe darlo porque usted es una persona creyente, porque es una persona obediente a la palabra, y no por intereses. Porque esa mala idea se mete: del diezmo y va a ser bendecido. Sí, es cierto, va a ser bendecido. Pero si usted ya va con el hecho: voy a dar este dólar de diezmo, mañana voy a ir a ver debajo del colchón a ver si aparecen unos. Ya de hecho usted es un ambicioso. Usted debe de dar el diezmo porque así lo manda la palabra. No debe de ser por intereses. Pues si estamos de acuerdo, que se oiga un poderoso amén. Intereses. Ese es el problema. Que la gente quiere ese tipo de evangelio. Quieren seguir a Cristo, pero a su manera. Y es más, voy a servirle a Cristo a mi manera, y le sirven a Dios a su manera. Pero esa gente, hermanos, son de este grupo. De este grupo que decíamos a manera de tema: interesados en seguir a Cristo, pero yo le sumaría a su manera. Seguir a Cristo a su manera. Son muchas personas que al dar el diezmo, y en lugar de que les haya producido como ellos esperaban, al dar el diezmo, lo que hicieron fue renunciar al evangelio, porque entraron mal. Estos dice: yo te seguiré, Señor, a donde quiera. Te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Pero no le duró mucho la emoción. Y sobre todo, ustedes se recuerdan en Juan, cuando el Señor empezó a predicar la palabra, en Juan 6:60 en adelante, dice que el Señor les predicaba y luego la gente se iba. ¿Por qué? Porque lo que quiere escuchar la gente del evangelio solo son bendiciones. El evangelio te va a sanar, el evangelio te va a prosperar, el evangelio te va a resolver el problema en la familia. Esas son las intenciones y los intereses. Yo no digo que el Señor no lo va a hacer, hermano, pero antes de que sea eso, nuestro interés debe de ser nuestro actuar de seguirlo, porque le amamos, porque sabemos que Él es nuestro Salvador. Vaya a la iglesia y se va a resolver su matrimonio. Yo no digo que no, pero no debe de venir con esa intención, porque ya eso es un interés. Vaya a la iglesia y va a lograr un buen trabajo. Todas esas actitudes, yo no digo que no sea. El problema es la intención. Y el Señor predicaba la palabra y le dijeron: se te están yendo, Señor. ¿Por qué se le estaban yendo? Por la predicación, porque la predicación del Señor no era eso. Ven y vas a tener buena casa, vas a tener buenos hijos, vas a tener buen negocio,
vas a tener buena salud. No fue ese el mensaje del Señor. Y yo no digo que no venga eso dentro de la gracia. Cuando hay prioridades, por ejemplo, dice en Mateo, busque primero el reino de los cielos. Damos un amén, iglesia. ¿Y qué más dice? Y las demás cosas, es decir, dé prioridad a lo de Dios. Y después, al tener esa actitud de prioridad a Dios, lo demás se va a sumar por añadidura. Al igual que Salomón. Salomón no le pidió riqueza al Señor. Esos son los principios que vemos dentro del contexto de la palabra. Le dijo Salomón, ¿qué querés, Señor? Quiero sabiduría. Mira, Salomón, le dijo, me impresiona. Tú no me has pedido riqueza, me has pedido sabiduría. Te voy a hacer sabio. Y vaya, se convirtió en un sabio Salomón, que impresionaba a la gente. Pero aparte le dijo, de que no me pediste riqueza, te voy a sumar riqueza. A tal grado que en Jerusalén la plata llegó a ser como piedras. El oro como un metal común. ¿Por qué? Porque la prioridad de Salomón era lo de arriba. Fíjense qué mal enfocados muchas veces estamos en el evangelio. Busquemos primero. Entonces, cuando ellos están oyendo la palabra es dura. Y se lo dijeron, dura es tu palabra, Señor. ¿Por qué? Porque, pues sí, no está ofreciendo caminos de rosa, no está ofreciendo castillos en esta tierra. Aunque eso se va a dar, de acuerdo a este versículo que hemos tocado, cuando haya prioridad en lo de Dios. No estoy diciendo que Dios no va a bendecir tu hogar, no va a bendecir tu economía, tu salud, pero primero es lo de Dios prioritario. ¿Qué es lo que quieren las iglesias ahora? La hermana quiere que el pastor le diga lo que ella quiere oír con respecto a su marido. Si el pastor le dice dele matarratas, ellas con mucho gusto le dan. O viceversa. Ellas quieren que le diga cómo es que va a salir adelante de ese problema, y eso es lo que andan buscando. Salir adelante de su problema, no quieren llevar cruz. Yo no estoy diciendo que por obras es la salvación. No. Si es tu marido, si es tu mujer la que ha fallado en el caminar de Dios, y si tú estás oyendo este mensaje, entiéndelo, que algo tenemos que padecer en esta vida, pues estamos en un mundo malo. Y le dijo el Señor a Pedro, Pedro le dijo, sí es cierto, se te están yendo, porque el evangelio que ellos creían que era el que yo traía, era el que ellos pensaban que yo les iba a dar. Pero el evangelio que yo traigo es como para este joven rico: vende lo que tienes, toma tu cruz y sigue en pos de mí. Ese es el evangelio que yo traigo. Entonces le dijo el Señor, todavía le tocó, me imagino, las costillas a Pedro, y le dijo, ¿no quieres irte vos también? Y le dijo Pedro, volteó a ver Pedro a la religión, volteó a ver Pedro a los chinchorros que había dejado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Menos mal que entendió Pedro. Gloria a Dios. Damos un gloria al Señor. Ese es el evangelio que tenemos que seguir. El evangelio de compromiso, el evangelio de cruz. ¿Cuándo? Tiempo y qué, lo que sea, hasta que llegue el momento de nuestra partida o al momento que venga Cristo.
Ahí nosotros vemos, hermanos, con lo cual vamos finalizando. Vamos a ver quiénes terminaron el caminar en Cristo. Llamémosle los apóstoles. Entendieron que seguir a Cristo no es la complacencia propia. Ellos siguieron a Cristo. Ahora, ¿qué se necesita para seguir a Cristo? Como decíamos, hay muchas razones por las cuales uno deja de seguir: las ambiciones. A los Gálatas les calentaron la cabeza a los falsos y los interrumpieron. Van a venir personas que van a decir: ¿para qué vas a la iglesia? Y te van a desanimar y te van a decir: no tiene sentido. O sea, motivos hay suficiente, formas hay suficiente para dejar de seguir a Cristo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, hermanos, ¿qué necesitamos para seguir? Porque el punto siempre debe de ser: ¿de qué aprovecha? Con esto voy a finalizar. ¿De qué aprovecha que usted haya caminado 2 años, 3 años en el evangelio, pero que por allá vio usted el pastor que se cayó y eso fue suficiente? ¿Motivo? Ya no quiero. Bueno, y no era del que estaba, del grupo que estaba ahí, pues. Pero es que, mire, para ser como ese mejor no soy nada. Eso es bien común en las iglesias. ¿Sí? Mire el pastor. Hay motivo. Allá viene el que lo sonsaca. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a servir? ¿Para qué? Si esto no tiene sentido. Mirá, si no hay amor y todo. Hay suficientes motivadores que nos desaniman para seguir a Cristo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con esto voy finalizando. Para no dejar de seguir a Cristo, hermanos, primero necesitamos convicción. Damos un amén. Diga conmigo: convicción. Necesitamos tener convicción. Usted debe saber qué anda haciendo aquí. Usted no anda detrás del pastor, usted no anda detrás de nada. Debe tener convicción. Porque si usted no tiene convicción, va a ser una gelatina y no va a durar mucho, hermano. Dice que el evangelio no son emociones. El evangelio son convicciones. Porque hay tanta gente emocionada. Yo quiero servir. Usted ve esa gente que luego entra y son espontáneos para el servicio. Son emociones. Aquí eso es lo que dice el escritor de los Hebreos: corramos con paciencia. Aquí se necesita paciencia. Van pasando los años y te están cayendo misiles y te están cayendo habladas y te están ridiculizando y la mujer no te quiere dejar venir a la iglesia y el marido igual. Aleluya, vamos, un amén, iglesia. Pero dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Necesitamos paciencia. ¿De qué sirve? Llega usted a ser una persona de 40 años de cristiano, pero está dentro del grupo de estos, pero que sus intenciones siguen siendo las mismas. ¿De qué sirve que yo camine 10, 5, 20, 30, 40 años y venga alguien y me interrumpa el seguir a Cristo? ¿De qué sirve? Entonces, ¿qué necesito? Convicciones. Yo necesito tener convicciones. Si usted no tiene convicciones para seguir a Cristo, lo siento, hermano. Tenemos 23 años de ministerio acá. Y yo tengo 30 y saber cuántos años de ser cristiano. Yo he visto puño de gente que han sido compañeros míos en el mundo. Y algunos han tenido la osadía de preguntarme a mí, algunas personas: ¿y todavía usted es creyente?
O sea, dan ganas de pegarles a donde debe de pegarse, hermano. Como que aquí esto es opcional. Cuando esté la luna de llena, voy a ser creyente. Yo vine aquí para quedarme. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Le preguntan a uno y todavía no se ha aburrido. Eso es como aquellos abusivos que le preguntan al esposo y todavía no se ha aburrido de su mujer, ¿no? Así. ¿Qué ganas dan de darle a un abusivo, a un canalla de esos? ¿Qué ganas dan de darle, no? Porque la gente cree que el evangelio son emociones. Ya ahorita se me acabó la emoción en estos días de enfermedad. Se acabó la emoción. Si eso ya se sabía, que eras emocionalista. Pero lo felicito a usted, hermanos. Usted no sea, ojalá no sea de ese grupo. Amén, amén. Damos un amén. Necesitamos convicciones. Si usted no tiene convicciones, lo va a botar el mismo pecado. Si usted no tiene convicciones, lo va a botar el resentido. Si usted no tiene convicciones, este hermano me dice a mí, mire, me dijo, todos por ahí me dicen que no sé qué, pero yo sé lo que estoy haciendo. Son convicciones. Cuando uno tiene convicciones de que va detrás, va siguiendo a Cristo y sabe que seguir a Cristo no es camino de rosa, ese se mantiene. Pasan los tiempos, le salen las ofertas, los pecados y sus convicciones los mantienen firmes. Otro aspecto para poder no dejar de seguir a Cristo, hermanos, es el crecer espiritualmente. En la carta de Pablo a los Efesios, capítulo número 4, léalo conmigo, dice en esta carta, versículo número 12 al 15, fíjese, hermano, dice pues, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Damos un amén. ¿Para qué dice el verso 14? Leámoslo en voz alta. No, con voz de trueno. 1, 2, 3. Vamos. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier. ¿Cómo es que vamos a ser estables en el seguir a Cristo? Cuando tengamos un crecimiento espiritual. ¿Y cómo se logra eso? Leyendo, congregándose, echando a un lado todo aquello nocivo que nos puede estorbar en la vida. Por ejemplo, aquellas gentes nocivas, tóxicas que le llaman últimamente, que me pueden enfermar, esa gente hay que hacerla a un lado. No hay que hablar con ellos. Hay que corrérseles. No se le pegue. Mire, cuando usted va en el bus y ya luego el que va ahí en el mismo asiento empieza a bostezar, lueguito empieza uno también. Y lueguito se duerme y lueguito uno se duerme también. Así viene siendo esto de la vida espiritual. Empieza uno a hablar, ya le agarra eso de habladera a uno también. Empieza el resentimiento, empieza también el resentimiento. Empieza la huida y también uno va detrás del que va huyendo. Porque nunca creció. Hay que sacudirse a toda esa gente que no se congrega. Ore por ellos, pero no haga lo que ellos hagan o hacen. Damos un amén, iglesia.
se necesita últimamente poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Amén. Puesto los ojos, o sea, no hay que ver a nadie a diestra. Mire que aquel dejó la mujer, mire que aquella dejó el marido, mire que aquel anda chupando, mire que usted no vea a diestra ni a siniestra. La palabra del Señor dice: ninguno que pone la mano en el arado y ve hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Corra hacia adelante. A mí me impresiona Daniel, que había pasado toda su vida, quizás de unos 80, cerca de 90 años, y lo fueron a traer para que descifrara el sueño de Belsasar. Y lo logró, y le dijeron: vos sos aquel Daniel, vos sos aquel joven. Sí, yo soy. Mira, aquí hay una escritura que no pueden los sabios descifrarla. Tú puedes, yo no, pero Dios sí. Menemenen perejim, pesado fuiste, y hoy esta noche es cortado tu reino. Se lo descifró. Ese es lo que se necesita hasta el final. Como Pablo dice: he acabado la carrera. Por lo tanto, me espera. Es decir, el asunto no es empezar, el asunto es terminar lo que empezamos. Amén, amén. Resultados. ¿Qué pues? Le dice Pedro en el capítulo 18 de Lucas al Señor, en el caso del rico, del joven rico: Señor, ¿qué pues si nosotros lo hemos dejado todo por seguirte? ¿Qué pues recibiremos? ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Le dijo el Señor. Tremendo. Le dijo el Señor: el que dejare terrenos, esto y esto y esto por seguirme a mí, recibirá 100 veces más de eso acá y la vida eterna. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Parece locura seguir a Cristo en la manera correcta que se debe seguir, porque seguir a Cristo pues hay que dejar tantas cosas, ser ridiculizado, pero hay un resultado, que es lo que dice el Señor, que en esa eternidad, damos un gloria a Dios, hermano, en esa eternidad recibiremos 100 veces más. Qué precioso, ¿verdad? Esto sí que es importante, ¿verdad? El poder, hermanos, fíjese que le dijo, de cierto te digo que no hay nadie que haya dejado casa, padre, hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Versículo 29, 30 del 18 de Lucas. O sea que seguir a Cristo de la manera correcta que hay que seguirlo, dispuesto a seguirlo en las buenas y en las malas, siempre tiene un resultado. Qué importante entonces es mantenerse siguiendo a Cristo en las buenas y en las malas. El que pierda su vida, ¿qué dice? Dígalo usted. El que gane su vida, es decir, aquel que no quiere involucrarse en nada de lo de Dios, pues solo son personas nada más oyentes y sucesivamente. El que gana su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, o sea, por seguirme a mí, la hallará. Siempre los resultados son maravillosos, hermano.
Yo no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿De qué grupo somos, hermano? Hágase una evaluación. ¿De qué grupo somos? ¿Somos de este grupito interesado o somos de los seguidores que están conscientes que seguir a Cristo lleva implícito cruz, dolor, abnegación, dificultades? Si somos de esos, lo felicito. Si no somos de ese grupo, examínese, hermanito, examínese. Examínese. Pablo dice: examinaos si estáis en la fe. Examínese, hermana, ¿de qué sirve? Mire, ahorita estamos para que Cristo vuelva a esta tierra. ¿Cuántas personas ya dieron paso atrás? Aquellos que ya habían estado, pero y ahora ya no están. ¿Cuántos de los de nosotros estamos ya en las vísperas de dar también paso atrás? Ya muy largo, que mucho compromiso y que ya empiezan las exigencias. Siempre vas a tener que enfrentar estrecheces en el camino de la gracia. Vas a tener que pelear contigo mismo, con tus desánimos. Pero el punto no es dar paso atrás, sino seguir, aunque sea, como dice el escritor a los hebreos, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús. No pierdas energía viendo los defectos del que se fue, del que ya no quiere, del que anda en pecado. No pierdas energía, ve a Cristo y sigue hacia adelante. Síguelo. Y al final te dirá el Señor: buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cierra tus ojos.